hoy voy a hablar sobre mientras muchos inventan iglesias, Cristo sigue edificando su iglesia. Y leyendo ese pasaje de Mateo 16, 18, Mateo 16, 18, no voy a leer todo el pasaje porque como dijo Marcelo, no quiero llegar a las 3, pero a la 1, sí. Y hermanos, en esta iglesia somos en lo que más demos tiempo a la palabra de Dios, porque creo es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es oír la palabra de Dios en su amplitud, como Dios mismo nos ha dado su bendita palabra. Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y hermano, parando detenidamente en ese pasaje, me llamó la intención del énfasis que Jesús dice que Él edificará su iglesia. Y Él edificará su iglesia. Así que vamos a desarrollar poco ese tema de que mientras, y creo que todos no precisamos hablar a dónde fuimos a hacer el trabajo ayer en el terreno. La mayoría no sabe que en ese cuarterón allí habían como 6 o 7 iglesias que yo conozco, que yo veo. No es que busco yo para ver a dónde hay iglesias, pero como vamos todos los sábados a buscar los niños, pasamos por varias calles y iglesia fulana, iglesia beltrana, iglesia y aparecen de noche al día. Así que hay un énfasis. Ayer charlando con los hermanos poco, vemos que Judas, la epístola de Judas, que tiene más o menos data 30 años después de la muerte y resurrección de Cristo, la carta de Pedro, más o menos en esta época, la carta de Santiago, la carta de Pedro, las cartas de Pablo, todas alertan a la iglesia de los falsos cristianos y de los lobos que entrarán vestidos de ovejas. Imagínense que la iglesia, los apóstoles en el primer siglo lucharon profundamente contra ese peligro que ya estaba golpeando la iglesia para entrar adentro. Porque uno de los tragos más grandes que un enemigo puede hacer no es de fuera, sino entrar adentro y cambiar todo lo que Dios estableció como principio inalterable, incambiable. Así que, mediante ese bollizo que el mundo vive, y no el mundo uruguayo, el mundo brasilero, el mundo australiano, porque hablo con mi hermana allá y me dice lo mismo, el mundo entero, hermanos, lamentablemente, aunque la Biblia dice que todo el mundo yace en el maligno, el mundo evangélico yace en esa desgracia que hoy tenemos multitudes de iglesias levantadas por hombre, cimentadas sobre hombre, edificadas sobre hombres y no sobre Cristo. Pero acá tenemos las palabras que Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Así que, hermanos, estamos viviendo en una realidad donde prácticamente en cada esquina, todos creo, en todos los barrios, es solo salir propositalmente a buscar. Por cada esquina vas a encontrar una placa que dice iglesia evangélica esto, iglesia evangélica aquello. Incluso ya hay videos de sátira. De va uno en la asociación a donde se registra persona jurídica y le digo: quiero poner el nombre y esto, ya está, el nombre y esto, ya está, ya está. Y después inventan un nombre de mi suegra, no sé qué, una sátira de que ya no hay más nombres, de tantas invenciones de iglesia todos los días. ¿Por qué? Porque los que hacen esto, muy seguro, no conocen ni la iglesia de Cristo, ni a Cristo mismo, sino usan esto para su propio provecho. Personas, hermanos, que de la nada aparecen proclamándose pastores de noche para el día,
abriendo lugares improvisados, salones, garajes, casas o pequeños locales, colocando una placa que dice Iglesia Evangélica tal. Y esto es abunda. Así que, hermano, la palabra iglesia hoy ha sido muy deturpada, ha sido manipulada, ha sido vaciada de su verdadero significado como el Señor Jesús puso en su bendita palabra. No porque la iglesia sea algo malo, pues la iglesia verdadera es la obra gloriosa de Cristo Jesús por el Espíritu Santo, sino por la distorsión, por el abuso, por los falsos cristianos que se han introducido en medio del rebaño para formar sus propios reinos y para llevar la iglesia a su merced conforme su carnalidad. Así que hoy cualquier hermano puede poner un título afuera de un salón o de un garage, pero entendamos plenamente, conociendo las Escrituras, que no es cualquier lugar que se levanta una placa, es la iglesia de Cristo. Por eso, hermanos, las Escrituras nos enseñan algo muy diferente. La iglesia no nace de una iniciativa humana. La iglesia no nace de una iniciativa humana, no es resultado de un emprendimiento religioso, ni de una ocurrencia personal. Eso no es la iglesia. Jesús dijo claramente en ese pasaje: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que la iglesia no es una idea de hombre, es una obra completa, perfecta de Cristo Jesús. No es un proyecto personal, es un cuerpo espiritual nacido del corazón de Dios. No es simplemente un lugar donde la gente se reúne, es una comunidad de personas regeneradas, transformadas, cambiadas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso es necesario volver a la pregunta fundamental: ¿qué es realmente la iglesia según la palabra de Dios? Por eso tenemos que volver a la fuente y hacer esa pregunta. Entonces, ¿qué es la iglesia según la palabra de Dios? Porque entre tantas placas, nombres, estructuras, denominaciones, organizaciones que han surgido, Dios conoce solamente su propia iglesia que Él está edificando. Dios está edificando su propia iglesia. Yo edificaré mi iglesia, dijo Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que en estas pocas palabras el Señor revela una verdad profunda. Escuche, que solamente los verdaderos hijos de Dios pueden discernirla. En este pasaje, solamente los hijos de Dios pueden discernir esa verdad tan profunda escondida en las palabras de Jesús. Así que en medio de tantos nombres de iglesias, Jesús está edificando su verdadera iglesia. Su verdadera iglesia. La verdadera iglesia, hermanos, no es una invención humana, no es una organización religiosa. Ninguno de estos ahí va a subir al cielo. En el cielo no va a entrar fraternidad cristiana, ni iglesia bautista, ni metodista, ni pentecostal. No va a entrar. Va a entrar, ¿sabe qué? La iglesia de Cristo. La iglesia que lleva la marca de Cristo en sus vidas. Por eso esta mañana necesitamos hacer una pregunta con total honestidad delante de Dios. ¿Soy parte de esta iglesia que Cristo está edificando? Cada uno tiene que preguntar: ¿yo soy parte de esta iglesia de Cristo que Él está edificando? ¿O simplemente soy participante de una estructura religiosa que lleva el nombre de Cristo? Sabiendo que 2 de Corintios capítulo 11, sabiendo que Pablo dice claramente: temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados, sean alejados, sean apartados de la fiel abrazar a Cristo. Vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Y Pablo sigue escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo que habrá un otro evangelio, un otro espíritu y un otro Cristo. Y ese otro evangelio, otro espíritu y otro Cristo abundan en el mundo nuestro en nombre de Iglesia Evangélica. Así que, hermano, la iglesia de Cristo pertenece a Cristo, es construida por Cristo, es levantada por Cristo. Por eso Jesús en ese pasaje dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo es 4 verdades sobre los fundamentos, sobre la iglesia que Él está construyendo. Jesús está diciendo quién construye la iglesia. Jesús dice a quién pertenece la iglesia. Jesús dice sobre qué fundamento está edificada la iglesia. Y Jesús nos muestra cuál será el destino final de su bendita iglesia. Así que empezamos. Primero, Jesús dice mi iglesia. Mi iglesia, ¿qué quiere decir? La iglesia tiene un dueño. Ningún ser humano tiene potestad sobre la iglesia de Cristo, porque el único cabeza, el único dueño de la iglesia es Cristo. Y entiéndalo que todos nosotros somos oveja, inclusive los pastores y los líderes, que Dios los levanta para cumplir un rol. Pero son oveja entre ovejas. Porque el sumo pastor de la iglesia es Cristo. Jesús dijo mi iglesia. No dijo la iglesia de los hombres, la iglesia de las instituciones, la iglesia de las denominaciones, la iglesia de tal líder o tal líder. No, Jesús dijo mi iglesia. La iglesia tiene un único dueño que se llama Jesucristo. Único dueño. Y eso, hermanos, es fundamental porque la iglesia no nació de una idea humana, ni de una sabiduría organizacional, ni de un grupo. No, la iglesia no nació de esto. La iglesia nació del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso Hechos 20:28 nos dice claramente esto: la iglesia del Señor Jesús que Él ganó con su propia sangre. La iglesia de Cristo lleva la marca de la sangre de Cristo porque fue el precio que Él pagó por ella. Así que Cristo no solo fundó la iglesia, Cristo la compró con su sangre. Si tú eres cristiano que rendiste tu vida a Cristo, entienda, no sos más dueño de ti mismo, ya tenés un dueño que te compró con su sangre llamado Jesucristo. Por eso Pablo dice: ya no sois de vosotros, sino fuisteis comprados con buen precio, glorificad pues a Dios con vuestros cuerpos y vuestros sacrificios. Y por eso el apóstol Pablo declara en Efesios 5:25: Cristo amó la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto significa que la iglesia existe por Cristo, vive por Cristo, depende de Cristo y debe reflejar al pastor. Debe reflejar abundantemente y únicamente a Cristo. Amén. Puede decir amén. Tu extraño, Leila, no sé por dónde anda. Así que cuando una comunidad, hermano, deja de tener a Cristo como el centro absoluto y único, pierde totalmente su identidad y su autoridad espiritual. Totalmente. Por eso Colosenses lo dice 1:18: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Así que la iglesia verdadera, hermano, no gira alrededor de hombre. Absolutamente. Cuando los hombres comienzan a hacer destaque en la iglesia, hay un peligro latente allí. O esa iglesia no está llevando a Cristo al centro de su propia vida. La iglesia debe girar totalmente alrededor de su cabeza, que es Cristo. Ahora, ¿qué significa iglesia? Creo que todos ya conocen. Pero ¿qué significa iglesia? La palabra iglesia del griego, como fue escrito en el Nuevo Testamento, es eclesia. Y la palabra la primera palabra que dice fuera, kaleio, que viene la palabra llamar. En otras palabras, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un pueblo llamado para afuera. ¿De dónde? Del mundo. Un pueblo llamado del mundo para afuera. ¿Para formar qué?
el pueblo de Dios. ¿Para ser parte de qué? Del reino de Dios. Así que la iglesia no es edificio, no, la iglesia no es el nombre, no es la denominación. La iglesia es un pueblo llamado para salir fuera del mundo, para pertenecer únicamente y vivir exclusivamente para su cabeza, que es Cristo. Por eso Pedro, 1 de Pedro 2:9 dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿A quién dice eso Pedro? ¿Al pastor? ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia. A cada uno que él compró. ¿Usted sabía que Cristo por cada uno de sus hijos pagó el precio como por toda la iglesia? La iglesia de Cristo es la suma de cada uno, por lo cual fue rescatado por Cristo, transformado por Cristo y llevó en sí el sello de su salvación, que es su propia sangre, viviendo dentro de nosotros el propio Espíritu Santo. Así que, hermano, la iglesia está formada por personas que han sido llamadas para salir fuera de las tinieblas, fuera del dominio del pecado, fuera del sistema del mundo y fuera del sistema de Satanás. Y Él os transportó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Jesús. ¿Para qué? ¿Ya preguntaste? ¿Para qué Cristo hizo todo esto? ¿Para vivir a tu manera? ¿Para decir yo mando en mi vida? ¿Para decir y esto sí y esto no? ¿Para seleccionar lo que te gusta de la palabra de Dios? No, para vivir plenamente bajo el señorío de Cristo Jesús. Para vivir plenamente bajo el señorío de Cristo Jesús. Y como decía Tozer, si una área de tu vida no está sometida a Cristo, muy probablemente que tu vida no está sometida a Cristo. Pues recuerden el café del domingo pasado. ¿Recuerdan? Todo, Dios no acepta parte. Es todo. Así que si realmente nos rescató, realmente todo nuestro ser debe estar sometido a Cristo. Y por eso 1 Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo Jesús. Vosotros sois el cuerpo de Cristo Jesús. Tercero, el verdadero constructor. Yo edificaré. El verdadero constructor es Cristo Jesús. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. No dijo: ustedes edificarán, los líderes edificarán, los apóstoles edificarán. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Y eso significa que la iglesia verdadera es una obra sobrenatural de Cristo. ¿Verdad que Dios levanta hijos? Pero el peligro está en esto, que cuando Dios levanta herramientas, y esa herramienta que Dios levanta está exaltando a Cristo, apunta hacia Cristo, vive la realidad de Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Dios siempre trabajó usando hombres y mujeres, pero el peligro está en que ese hombre y esa mujer apuntan hacia sí o apuntan hacia Cristo. Se exaltan así o exaltan a Cristo. ¿Viven el principio de Cristo o el principio lo que me parece, como quiero? Y en esto, amados hermanos, donde se encuentra el gran problema. Por eso el Salmo 127:1 dice: Jehová no edificará la casa en vano, trabajan los que edifican. Muchos están levantando organizaciones y placas, pero escuche, en la parábola, no quiero salir, en la parábola de la cizaña y del trigo, estudiándola bien profundo en su origen griego, una de las destaques que los estudiosos dicen que el dueño no quiso que sacaran la cizaña porque eran muchas. Porque eran muchas. Y eso es verdad. Si tenés una planta y está lleno de ¿cómo es? Malaza, ¿cómo se llama? Esto mismo.
No podés sacarlos de una, tenés que sacar uno por uno, porque las raíces ya están entrelazadas. Así que escuche, hace 2000 años, hoy abunda la cizaña afuera. Y lo digo así, sin miedo de equivocarme, sin soberbia. Pero abundan, ¿por qué? Porque afuera no se ve Cristo. Y por supuesto, siempre hay un remanente. No somos la Coca-Cola en el desierto, voy a aclararte. No somos. Yo sé que Dios ha levantado su iglesia, está edificando su iglesia en muchos lugares, que no sea ese lugar. Pero abunda, hoy abunda la cizaña. Y Jesús dijo que vendrán muchos falsos profetas. Y Pablo dijo que Satanás se transfigura con ángel de luz y sus ministros, sus pastores, sus misioneros son ministros y misioneros de justicia. Es decir, no van a venir con cuerno, van a venir con corbata, van a venir con la Biblia bajo el brazo, con esa figura de Artigas en la plaza. Y uno mira, ¡qué piedad! Y eso es el gran peligro, hermano. Hechos 2:47 dice: el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían. Es el Señor el que añade. Es el Señor el que añade. Es el Señor que salva. Y eso, cuando lo tenemos claro, solamente podemos hacer: Señor, ¿qué quieras que yo haga? Y vivamos lo que realmente el Señor quiere, como vivamos. Así que muchos pueden construir organizaciones religiosas, pero escuche, solamente Cristo va a edificar una iglesia bíblica, movida por la palabra de Dios y guiada por el poder de su Espíritu. Solamente esto. 4, el fundamento. La iglesia tiene un fundamento. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pobre del romanismo que edificó la iglesia sobre Pedro. Cuando conoces poquito el evangelio, te quedas asombrado de cómo puede ser un hombre el fundamento de la iglesia. Es terrible, pero también en el mundo evangélico, las iglesias están siendo construidas en montones de Pedro que no llegan cerca del apóstol Pedro, que Roma lo levantó como la roca. Así que, hermanos, Jesús es el fundamento de la iglesia. La roca que Jesús dice, y esto está en consonancia de la mayoría de los padres de la iglesia, de los eruditos. Entonces, ¿qué es la roca? La roca, hermano, en consonancia de todos los estudiosos desde el primer siglo hasta hoy, es la confesión que Pedro acaba de declarar en ese pasaje. La declaración, la confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Así que la iglesia está edificada sobre la persona y la obra de Cristo. Y esto, todas las escrituras apoya esta misma interpretación. Por eso 1 Corintios 3:11, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que dijo: porque nadie puede poner otro fundamento de lo que ya está puesto. Ya está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie. Y cualquiera que pone otro fundamento es un fundamento de cuestión de tiempo, desaparecerá. El único fundamento de la iglesia, amados hermanos, es Cristo Jesús. La iglesia verdadera se sostiene sobre la identidad de Cristo, sobre la obra redentora de Cristo, sobre la autoridad de Cristo, escuche, y sobre la palabra incambiable de Cristo. Y ese es el fundamento de la iglesia de Cristo. Cuando el fundamento cambia, la iglesia se convierte en una estructura religiosa vacía. Impresiona pero no transforma. Se llena de personas pero no de discípulos. Exaltan lo natural, lo terrenal y lo carnal, pero no a Cristo. No a Cristo. Por eso Jesús ilustró en Lucas 6, 48, 49 las dos casas. El que oye mi palabra y la hace
lo comparo a un hombre que construyó su casa sobre la roca. Lo que oye mi palabra y no la hace, lo comparo, Jesús dijo, al hombre necio, tonto, que construyó su casa sobre la arena. Y se levantó las tempestades, cayó la lluvia, vino el viento, subieron los ríos. Y solamente la que estaba fundamentada sobre la roca permaneció firme. Quiere decir, hermanos, que la verdadera iglesia de Cristo es la que somete todas las cosas bajo la autoridad de la palabra de Cristo. Por eso Jesús a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 de Apocalipsis, le dijo: has trabajado, has descubierto los falsos apóstoles, has hecho esto, has sufrido por mi nombre, pero tengo contra ti que has dejado el café. Cambiaste el café por el mate. No es una indirecta, no. Ha dejado tu primer amor. ¿Y cuál era el castigo? Si no te arrepientes, ¿cuál era el castigo? Vendré, sacaré tu candelabro. ¿Y qué era el candelabro en el capítulo 1 de Apocalipsis? La iglesia. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo? Que tú vas a hacer, seguir iglesia, vas a tener la placa, vas a tener el salón, vas a tener la Biblia, vas a hacer actividades múltiples. Yo no voy a estar adentro. ¿Y le suena algo? La iglesia luterana, con todo respeto, que fue fundada por Lutero, que si Lutero se levanta y la ve, vuelve a morir de vuelta. ¿Por qué? ¿Qué pasó con esa iglesia? Nada, siguió haciendo las cosas y fue perdiendo la esencia de la iglesia, que es Cristo. El hombre tomó el camino y comenzó a hacer las cosas sin Cristo. El metodismo, ¿dónde está el metodismo hoy? El anglicanismo, aunque no tiene tanto fundamento como iglesia. Y montones de iglesias que fueron levantados por hombres y mujeres de Dios. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo es? La Valdense. ¿Quién conoce la historia de Pedro Baldo? Impresionante. De John Wesley, impresionante. ¿Qué pasó con esas iglesias? Desaparecieron. Como iglesia, como Cristo reinando dentro. ¿Por qué? Porque no reflejan a Cristo. La verdad de Cristo no es el centro. ¿Por qué? Porque comenzaron a hacer todo sin Cristo. Comenzamos a vivir sin Cristo, comenzaron a anunciar sin Cristo y creyeron que pueden hacer, porque humanamente podemos hacerlo. Humanamente yo puedo predicar como cualquiera. Humanamente cualquiera puede subir acá a cantar. Humanamente cualquiera puede tocar. Humanamente cualquiera puede llevar un folleto y ir ahí a distribuirlo. Humanamente cualquiera puede hacerlo. La pregunta es: ¿Cristo está listo? ¿Cristo está listo? Porque si Cristo está listo, Cristo es exaltado. Y Cristo es el que está buscado. Y la verdad de Cristo es la que es levantada como antorcha en medio de su pueblo. Así que, hermanos, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia visible y la iglesia verdadera? Tenemos montones de iglesias visibles. La pregunta que uno tiene que hacer: ¿cuál es la diferencia de la iglesia visible de la iglesia de Cristo? Hay trazos inconfundibles de la iglesia de Cristo. Jesús no hizo su iglesia para que sea subjetiva. Es decir, para mí es así, para ti es así, para mí me parece. Esto es marihuanada, perdón. Eso es marihuanada, porque las verdades de Dios son inconfundibles. Solamente la carne, en su ceguera, en sus tinieblas, logra confundirla y vivirla a su merced. Pero la verdadera oveja de Cristo puede estar equivocada. Temprano o tarde va a escuchar o no va a estar saciada de las verdades de Cristo y va a levantar a buscar la voz del Señor. Por eso dice: mi oveja oye. No seamos, no cree que Jesús del cielo va a llamarte Agustín. ¿Por qué? Porque la oveja de Cristo tiene el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Cristo arde dentro de nosotros.
Porque cuando estamos hambrientos no hay sopa que llena nuestros estómagos. Y el alma sedenta de Dios, temprano o tarde, va a darse cuenta que necesito de la voz del buen pastor. Y el buen pastor está para conducirla. Así que la diferencia entre la iglesia visible y la iglesia verdadera. La Biblia muestra, hermanos, que ni todo lo que parece iglesia realmente es iglesia. Los hombres pueden llamarlo iglesia. Así como los hombres hoy pueden llamar lo que quieren matrimonio. Así que los hombres hoy pueden dar los nombres que quieren, pero sabemos que a los ojos de Dios la palabra de iglesia tiene solamente un sentido, una forma, una estructura y una cabeza, que es Cristo. Existe una gran diferencia, amados hermanos, entre la iglesia visible y la iglesia verdadera de Cristo. La iglesia visible es la comunidad externa que se ve, multitudes. Personas que asisten, participan, se identifican como cristianas, tienen Biblia, cantan, oran, hacen obras sociales, hacen montones de actividades. Pero esto no quiere decir que esto es la iglesia verdadera. ¿Qué pasa con esa iglesia? Dentro de ese ámbito visible que podemos ver, hay una gran mezcolanza. Hay una gran mezcolanza. ¿Qué quiere decir? Es decir, dentro de ese bollizo de lo que se llama iglesia, ahí dentro puede estar la verdadera iglesia. Por eso que cuando Jesús viene va a llamar su iglesia, no importa dónde esté. No importa dónde esté. Eso es lo maravilloso de la grandeza de nuestro Dios. No importa dónde esté, Dios levantará su propia iglesia. Por eso en Mateo 13 Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña. La iglesia verdadera es el conjunto de aquellos que han nacido de nuevo, obra totalmente del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Y la Biblia enfatiza en 2 Timoteo 2:19 que la noticia más confortante, que el Señor conoce a los que son suyos. ¿Por qué? Porque los que son suyos tienen parte de Él ya. Tienen parte de Él. No importa dónde, tienen parte de Él. Dios conoce perfectamente quién pertenece realmente a Él. Así que la iglesia, amados hermanos de Cristo, nunca fue un negocio. La iglesia de Cristo nunca fue un negocio. ¿Por qué lo digo esto? Porque todos sabemos que hoy la iglesia es, o mejor dicho, la idea que la gente tiene afuera de la iglesia, ¿cuál es? ¿Sabe cuántas indirectas y directas me dan? No hay un video que yo lanzamos al aire que no tengo muchas veces mensaje. Bueno, claro, y con el auto que andas debe anunciar la iglesia. Es terrible. Les confieso, hermanos, delante de Dios, a veces uno te da temor de decirlo. Somos la iglesia, o por lo menos soy el pastor de la iglesia. Pero uno después se da cuenta de que no importa. No importa. No importa lo que los hombres dicen. A Jesús lo llamaron Belcebú. La iglesia se ha tornado, hicieron un estudio hace 10 años creo que prediqué ese mensaje sobre la iglesia y el dinero. Hicieron un estudio en Estados Unidos donde como 60% de personas, cuando le decían ¿qué pensás de las iglesias evangélicas? Y más de 60 personas, la primera respuesta es plata. Es plata. Porque es una realidad. Cuando Cristo no es el centro, el que está guiando su iglesia, el hombre naturalmente se va a ir totalmente en la carne, en lo natural y en lo material. Por eso Jesús compara Dios al dinero. ¿Te das cuenta por qué Jesús no comparó el sexo, o el poder, o la posición? Porque hay una realidad bajo el cielo. Si Cristo no está reinando en tu vida, gobernando tu vida, lo que va a gobernar tu vida es el materialismo. Eso es lo más real posible. Por eso Jesús dijo,
Solo uno va a estar reinando sobre tu vida. Y ahí uno tiene que preguntar, ¿realmente Cristo es el Dios de mi vida? Y ahí tú vas a ver el café. Para resumirlo, fíjate el café, cómo tú vives en relación a Él. Por eso, hermanos, cuando Jesús dijo, mi iglesia, no estaba hablando de institución destinada a enriquecerse. No es. Y esto, la teología de prosperidad, lamentablemente, y esa desgracia que se instauró en medio del mundo evangélico, escuche, es una blasfemia de las más profundas contra el evangelio de Cristo y contra Cristo mismo. Cristo no vino, escuche, Cristo no vino a prosperar a nadie. Cristo murió en la cruz para salvar a los pecadores del infierno eterno. Si querés prosperar, un consejo mío, sea honesto, trabaja honesto, esfuérzate. Porque para prosperar hay un camino natural que el impío sin Cristo lo alcanza si lo vive. Cristo no viene a prosperar a nadie. Así que no le diga, Señor, mejora mi sueldo. No, sea más esforzado, más responsable. Busca otra oportunidad, busca prepararte, porque así se prospera. No diga en tu casa de Cristo, tú crees que Cristo, como unos chamucos ahí que te dicen que tenía una deuda. ¿No? Creo que todos escuchamos, tenían una deuda, pactaron con Dios y el lunes desapareció la deuda. Que decir, Dios es un sinvergüenza. Piénsalo bien. Que esa gente está tanto en tinieblas que no percibe que el milagro de Dios fue un milagro de sinvergüenza. Porque si yo te debo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pagar. Así que fueron al banco y el gerente le dijo, no, está saldando tu deuda. Gloria a Dios. Páctense entonces, páctense. ¿Te das cuenta que toda estrategia material, carnal y infernal? Cristo, hermanos, no vino a prosperar al hombre, vino a salvar al hombre y transformar su vida. El mensaje de la iglesia de Cristo no es dinero. Por eso Jesús le dijo a Simón que si Simón estuviera hoy, ¿sabe a dónde estaría? Un obispo ahí sentado cerca del apóstol. Y Pedro le dijo, tu plata perezca contigo, porque no tenés ni parte ni suerte en este negocio. Por eso en la iglesia de Cristo construye, no hay talento, no hay posición. Venga quien venga, sea quien sea, tiene que entrar por el camino de cualquiera que se venga a Cristo. Jesús confrontó directamente el comercio religioso. En Mateo 11, 13, 21, 13 dijo, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Jesús no es contra la prosperidad. Voy a aclarar una idea. Jesús no es contra la prosperidad. Si tú prosperas, trabaja honestamente, prospera honestamente, es una bendición de Dios. ¿Entienden? Que Dios no es contra la riqueza. Pablo lo dice claramente, que el que quiere enriquecerse lícitamente en buenas obras, que no ponga su certeza en los dineros, sino en Dios que da todo. Que no sea incomunicable, que decir, no camines así. No camines así porque la plata no te hace ni más ni menos. Pero lo que quiero decir que enriquecerse honestamente no está mal, es una dádiva de Dios. Pero te lo digo, ni todos van a enriquecer. Ni todos van a enriquecer, pero sí todos pueden estar elevadamente enriquecidos por la gloria de Cristo. En la época de Jesús habían convertido el templo en un sistema económico totalmente religioso. Y no hay forma, si conocemos la historia, no hay forma más fácil de enriquecer que no usar el nombre de Dios y llevar las astucias humanas para manipular a los hombres. Imagínense que hasta el día de hoy la Iglesia Católica no logra
explicar a dónde se basa el purgatorio, pero inventaron el purgatorio porque Roma, el Vaticano, toda esa riqueza que tú ves fue construido por causa del purgatorio. Toda esa riqueza, toda esa Babilonia incalculable fue levantada por el purgatorio, que extorsionaron a la gente para que pusiera plata para hacer sus propios reinos. Sus propios reinos, al punto que llegaron a llamar a ese, ¿cómo es? No sé cómo se llama el papa. ¿Es el papa que está ahí? Vicario Filii Dei, sustituto del Hijo de Dios. Wow. Séptimo, hermano, el peligro de hacer mercadería de la fe. El peligro de... ¿Y por qué, hermano, están diciéndonos esto? Porque tú, si es la iglesia de Cristo, Dios te confía a ti para poder llevar la verdad afuera hacia multitudes que están siendo engañadas. La iglesia de Cristo tiene un papel. La iglesia de Cristo no es solo consumir mensaje, gloria a Dios, maravilloso, y te quedas en tu casa. No. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Así que no te avergüences de decir la verdad. Duele a quien duele. Que esto no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo exalta a Cristo, donde reina Cristo, donde la verdad de Cristo y donde la palabra de Cristo está exaltada y donde nadie está por encima de esta palabra de Cristo. Nadie. El peligro, hermano, de hacer mercadería de la fe. El apóstol Pedro, como dijimos, desde el año 62, que es decir, 30 y pocos años después que Cristo murió y resucitó, escribió en 2 de Pedro 2:3, por avaricia harán mercadería de vosotros. Hablando a los cristianos, diciendo, por avaricia harían de vosotros mercadería. Por eso la iglesia donde la palabra no es el centro, la guía, el alimento, muy probable que no es la iglesia de Cristo. Muy probablemente. Por eso demos gracias a Dios por esa iglesia, por ese grupo acá. Porque comenzó así, como decía el hermano, 7 gatos muertos. Loco, no, está bien. Y esto lo que ustedes ven acá, todo eso lo que ustedes ven acá, hermanos, que los que son más viejos acá se levanten y den testimonio. Nunca pedimos plata del púlpito. La verdad, miento. Por último, cuando teníamos ya la fecha para inauguración, pedimos para el audio. Voluntariamente. Nadie dijo, mira, de que Dios va a prosperarte. Van a ascenderte en tu trabajo. No. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que la iglesia de Cristo, cuando está Cristo, tiene el respaldo de Cristo. ¿Quién providencia es Cristo? ¿Quién es el proveedor? Es Cristo. Y es terrible cuando no entienden esto. Por eso, maldito el hombre que confía en el hombre y hace de su brazo su fortaleza. Bendito el hombre que confía en el Señor y cuya esperanza es el Señor. Es el Señor. Y por eso, hermanos, velamos para seguir permanentemente pendientes del Señor en las cosas mayores y en las cosas menores. Que Dios nos libra, y esa es mi oración y mi súplica, que Dios nos libra, hermanos, de un día creer que por mi sabiduría o por mi fuerza o por mi cara de libanés vamos a hacer que las cosas funcionen. No. Siempre vamos a estar dependiendo totalmente de la gracia de Dios. ¿Que podemos cometer errores? Por supuesto, porque somos hombres y mujeres. Pero que Dios nos lleva permanentemente a depender totalmente de Él. Pedro estaba diciendo que tratarán a los creyentes como medio de ganancia. Tratarán a los creyentes como medio de ganancia. Y Pablo también advierte contra quienes utilizan la fe como fuente de riqueza. 1 Timoteo 6:5. Hombres que toman la piedad como fuente de ganancia.
Pablo los describe hombres corruptos de entendimientos, privados de la verdad. ¿Sabe quién son estos? Pastores y chamucos que están en los púlpitos guiando, dirigiendo multitudes de iglesias. Esa es la pura verdad. El evangelio, hermanos, no es negocio. El evangelio es la gracia de Dios ofrecida gratuitamente. Marcelo leyó, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de vosotros para que nadie se gloríe. Y cuando Dios quiere sanarte es por gracia. Y cuando Dios quiere perdonarte, por gracia. Y cuando Dios quiere levantarte, por gracia. Porque nada, absolutamente nada podemos hacer más que rendirnos delante de su infinita misericordia y abundante gracia. Octavo, hermanos, el ejemplo de Cristo y los apóstoles. La iglesia tiene un ejemplo a seguir. La iglesia tiene un ejemplo a seguir. Jesús nunca predicó un evangelio centrado en lo material, en lo temporal y en lo terrenal. Lucas 9:58, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Tenés a dónde reclinar la cabeza? Sé gratis a Dios esta mañana. Decirle gracias, Señor, por donde puedo inclinar la cabeza. Sé grato a Dios. Y tenemos, mira, acá en ese lado del mundo tenemos multitudes. Debemos pasar mucho más agradecidos a Dios. ¿Sabe? En mi país hoy hay como 700,000 personas tiradas en la calle y no tienen a dónde ir. Con esa guerra que ahora está surgiendo de vuelta. 700 personas no solo salieron provisoriamente, sino perdieron todas sus casas, todas sus tierras, están tirados ahí en pleno invierno. Así que si tenés a dónde inclinar la cabeza y tenés un pancito y manteca, dé gracias a Dios por eso. Dé gracias a Dios por eso. Ore por supuesto, pero ore con gratitud. No ore, gracias Señor por ese pan con manteca. Y en la batería siempre me falla. Así que hermanos, los apóstoles también predicaron nada de esto de enriquecer. Pablo dijo en Hechos 20:33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Y vaya, si Pablo quisiera codiciar, pero nunca sería el Pablo que conocemos. Porque lo que Pablo es la abundante gracia de Dios envolviendo a un hombre o una mujer. La iglesia, hermanos, primitiva estaba centrada en Cristo, no en el dinero, en la obra y en el poder totalmente del Espíritu Santo, no en manipulación humana. Así que la verdadera riqueza de la iglesia, ¿cuál es la verdadera riqueza de la iglesia? El centro del mensaje apostólico fue siempre Cristo. El centro del todo el mensaje apostólico fue Cristo. Cristo. Primera Corintios 2:2, Pablo dice, nada me propuse saber entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese Pablo que dedicó toda su vida para el Señor. ¿Sabe qué dijo? Que dijo que cuanto fue necesario. En su mensaje anuncia que tuvo hambre, tuvo desnudez, tuvo persecución, muchos ayunos, no porque quiso ayunar, sino porque no tenía que comer. ¿Sabe qué hizo? Comenzó a trabajar haciendo tendas como sabía para sostenerse a sí mismo. Para que no sea, él dice, para que no sea tropiezo para el evangelio. ¿Qué entendamos? Cuanto realmente entendamos que Cristo es el que nos gobierna, no todo va a ir bien, sino vamos a estar conforme la dirección, la guía y la providencia de Cristo Jesús. De Cristo Jesús. La iglesia, hermano, no ofrece riqueza material como centro del evangelio, ofrece algo infinitamente mayor.
La iglesia lo que tiene es riqueza eterna, reconciliación con Dios, vida eterna, perdón, transformación del corazón y participación del bendito reino de Dios. Eso es lo que la iglesia tiene para ofrecer. La promesa final, hermano. La iglesia tiene una promesa final. Una iglesia indescrutible. La iglesia de Cristo tiene la promesa de que será indescrutible. ¿Por qué? Porque está formada sobre Cristo. Está edificada por Cristo. Quien la cuida es Cristo. Quien la rega es Cristo. Quien la perfecciona es Cristo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso es lo que Jesús está diciendo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, aunque tiene un sentido de ataque. Pero acá lo que está diciendo, que la iglesia de Cristo es una iglesia indescriptible. Absolutamente indescriptible. Reinos se han caído, sistemas han desaparecido, filosofías han cambiado, iglesias se han mormado. Pero la iglesia de Cristo permanece fiel a Cristo, exalta a Cristo, refleja a Cristo, aunque en medio de ese bullicio entero sigue siendo un remanente, cumpliendo la palabra de Dios. Quiera Dios, hermano, que podamos nosotros ser ese remanente. Por eso Daniel dijo en 2:44, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y ese reino, amados hermanos, es la iglesia de Cristo. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y para terminar, quiero concluir con esto. Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por eso, amados hermanos, en medio de tantas invenciones religiosas, el verdadero creyente debe discernir plenamente las verdades de Dios, de la creación y invención del hombre. La oveja de Cristo anhela a Cristo. La oveja de Cristo necesita alimentarse de la palabra de Cristo. La oveja de Cristo debe ser movida por el Espíritu Santo de Dios. Por eso el verdadero pueblo de Dios, hermano, huye de toda estructura que exalta al hombre. Rechaza lo que quita a Cristo del centro. No sigue modas religiosas ni invenciones humanas. Vuelve a la autoridad única, absoluta de la palabra de Dios. La iglesia que Cristo edifica, hermanos, camina por la senda antigua. Y esta senda antigua no hubo reforma. No hubo reforma y no habrá. La senda antigua de la santidad, del temor reverente, de la humildad, de la sencillez, de vivir plenamente a Cristo, de exaltar solamente a Cristo. Por eso, hermano, hoy tenemos multitudes de iglesias inventadas por hombre, levantadas por hombre, sustentadas por hombre. Y es un medio de ganancia para los hombres. Por eso quiero terminar haciéndote esta pregunta que cada uno tiene que hacerla a sí mismo. ¿Soy parte de la iglesia de Cristo está edificando? Cada uno vaya apagándose poco a poco, no para hacerte hipnosis, sino para que tú comiences a reflexionar de lo que has escuchado. ¿Soy parte de la iglesia de Cristo o de la iglesia que Cristo está edificando? ¿Sigo y prosigo en pos de Cristo, que está limpiando y preparando su iglesia para el gran día? Tenés tú a hacer esa pregunta. ¿Soy realmente esa iglesia de Cristo que está edificando? ¿Soy realmente esa iglesia que Cristo está santificando, purificando por el lavamiento de la palabra a fin de que presentarla una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha? Efesios capítulo 5, versículo 26. Tenemos que hacer esa pregunta. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo, hermanos, pertenece a Cristo. Vive el modelo de
Cristo. Sigue la enseñanza de Cristo. Está fundamentada sobre la estructura de los profetas y apóstoles cuyo inspirador es Cristo. La pregunta tú y yo es, ¿realmente somos esa iglesia? Si no lo es, en esta mañana cierra tus oídos y pediré a Dios, Señor, ayúdame a que puedo realmente vivir y ser tu verdadera iglesia, ser parte de tu verdadera iglesia. Y por supuesto quiero aclarar que no estoy me refiriendo a la iglesia como fraternidad cristiana. No estoy me refiriendo. Y esto es lo que estoy hablando, no estoy hablando sobre la fraternidad cristiana. Porque acá yo sé que era Dios que todos sean la oveja de Cristo. Pero ¿sabe qué? Cristo sabe quién es el de él. ¿Por qué lo digo? Porque muchos han venido y muchos han ido. Y uno ve en el fruto que muchos ni siquiera entendieron lo que es el Evangelio y vivir bajo el dominio de Cristo. Por eso la pregunta es individual. Y yo como transmisor de esa palabra quiero tener mi conciencia tranquila de que te transmití la verdad de Dios. Y que hoy tú y yo no tenemos excusa. Por eso tú tienes que hacer esa pregunta. ¿Soy realmente esa iglesia de Cristo? ¿Estoy viviendo esa realidad? Cristo es el que me edifica. Cristo es el que me guía. El Espíritu Santo me lleva a la verdad. Tengo la palabra de Cristo como el manual de mi vivir. Y bueno, la última pregunta. ¿Y cuánto conoces de ese manual? No estoy hablando de teólogo. No estoy hablando de teólogo. Estoy hablando de Jesús mismo. Dijo, el que dice que me ama, guarda mi palabra. Esa es la palabra de Jesús. Así que póngate, hermano, sacúdete y dice, comenzar. Si soy la iglesia de Cristo, voy a comenzar a identificarme como realmente el miembro de la cabeza que es Cristo. Inclina tu cabeza y vamos a orar.